Reciban todos un cordial saludo, mi nombre es Jesús Rojas. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes una presentación que nuestro grupo ha preparado sobre el marcapasos artificial, un tema de gran relevancia en el ejercicio de la medicina, ya que se trata del implante más utilizado a nivel mundial. Esperamos que esta información sea de su agrado y puedan sacarle provecho en un futuro próximo. Si bien es cierto que el principal enfoque de esta exposición es el marcapasos artificial, creemos indispensable realizar un breve repaso anatomofisiológico del corazón, órgano sobre el cual el marcapasos cumplirá su función. El corazón es un órgano constituido por dos bombas impulsoras de sangre, el corazón derecho, que bombea sangre a los pulmones, y el corazón izquierdo, que lo hace a los demás órganos del cuerpo. Cada una de estas dos mitades está formada a su vez por una cavidad receptora de sangre, la aurícula o atrio, y otra eyectora de sangre, el ventrículo. Cada aurícula se comunica con su ventrículo correspondiente a través del orificio aurículo-ventricular, y las cavidades derecha e izquierda se hallan separadas, tanto a nivel auricular como ventricular, por el correspondiente tabique cardíaco. Por otra parte, la pared del corazón está formada por tres capas, que, partiendo desde la más interna, se conocen como endocardio, miocardio y pericardio. Además de la musculatura de trabajo, el corazón dispone de un conjunto de fibras musculares especializadas para dirigir su contracción. Este sistema consta del nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. El potencial de acción del corazón se inicia normalmente en el nodo sinusal, el cual actúa como marcapasos, y desde aquí es conducido a las diferentes partes del miocardio, para asegurar la contracción de aurículas y ventrículos con la debida sucesión y ritmo durante el ciclo cardíaco. El tejido de conducción tiene actividad automática, pues sus células son capaces de autoexcitarse y generar un estímulo bioeléctrico. En las células ventriculares, auriculares y de Purkinje, el potencial de acción comienza con una fase de despolarización rápida o fase cero, la cual se debe al aumento transitorio en la conductancia al sodio. La fase 1 constituye un periodo de repolarización breve, donde cesa la corriente de entrada de sodio y la conductancia al potasio es elevada, produciéndose un flujo de este ion al exterior de la célula. En la fase 2 o de meseta, se produce una corriente de entrada de calcio, como consecuencia de la apertura de los canales lentos de calcio. En esta fase también se aprecia una corriente de salida de potasio. En la tercera fase o de repolarización ocurre un descenso en la conductancia de calcio y un incremento en la de potasio. La cuarta fase, también conocida como potencial de membrana o diástole eléctrica, es donde se presenta una gran permeabilidad al potasio, lo que hace que el potencial de membrana esté próximo a su punto de equilibrio de menos 90 milivoltios. Ahora bien, la producción de este potencial de acción y la generación adecuada del impulso cardíaco en el nodo sinusal pueden verse afectadas por diversos motivos, lo que ha llevado a grandes médicos e ingenieros a lo largo de la historia a investigar y producir nuevos modos de estimulación cardíaca más allá del fisiológico. El crédito por el primer marcapasos cardíaco ha sido compartido por dos médicos, el anestesiólogo australiano Mark Lidwell y el fisiólogo estadounidense Alfred Heman. Trabajando de forma independiente en dos lados opuestos del mundo, desarrollaron las primeras máquinas de estimulación cardíaca. El dispositivo de Lidwell funcionaba con corriente alterna y requería que se insertara una aguja en el ventrículo del paciente. Por el contrario, el dispositivo de Heman, descrito en 1932, estaba propulsado por un motor a manivela, y el propio Heman lo llamaba marcapasos artificial, término que se sigue utilizando en la actualidad. 18 años después, John Hobbs, un ingeniero eléctrico canadiense, diseñó lo que quizás fue el primer dispositivo electrónico construido específicamente como marcapasos cardíaco. Era una unidad externa accionada por tubos de vacío. Los impulsos eléctricos se transmitían a través de un electrodo de catéter bipolar a las aurículas mediante un abordaje transvenoso. En 1958, el cirujano cardíaco Akshenin y el ingeniero
Rundquist desarrollan el primer marcapasos totalmente implantable. Ann Larson pasa a la historia como el primer humano en recibir un marcapasos implantado. Ese mismo año, el ingeniero Wilson Grichbach logra desarrollar un marcapasos implantable autónomo, pero no es hasta el año 1960 que pudo corregir a largo plazo el bloqueo cardíaco en humanos. Un marcapasos es un dispositivo electrónico diseñado para producir impulsos eléctricos, cuya función es excitar artificialmente al corazón, cuando falla la estimulación fisiológica o normal, contribuyendo a mantener el ritmo y frecuencia adecuados. Además, hoy en día los marcapasos permiten monitorizar la actividad cardíaca. Un marcapasos se encuentra constituido principalmente por 4 componentes: una batería, que se encarga de suministrar el impulso eléctrico; el circuito eléctrico, que modifica la energía aportada por la batería para que el impulso salga con una frecuencia, amplitud y duración determinada; una carcasa, cuya función es contener los componentes del circuito y de la batería. También debe dar soporte mecánico, proteger de la humedad y servir de aislante. Además, se encuentran los electrodos, que es la parte del sistema de estimulación cardíaca que transmite el impulso eléctrico desde el generador hasta el miocardio. Al tratarse en esencia de un circuito eléctrico cerrado, el funcionamiento de un marcapasos obedece a una ley básica en electricidad conocida como ley de Ohm. La ley de Ohm es una relación entre 3 fenómenos físicos: voltaje, corriente y resistencia. El voltaje hace referencia a la diferencia de potencial entre 2 puntos de un circuito eléctrico. Se mide en voltios. La corriente es el flujo de electrones que circula en un determinado momento. Su unidad es el amperio. Y la resistencia se define como la oposición al flujo de corriente eléctrica y puede ser medida en ohmios. La generación del impulso eléctrico en un marcapasos se lleva a cabo a través del tránsito de una partícula subatómica con una carga elemental negativa conocida como electrón. Por este motivo, las baterías empleadas en los marcapasos generalmente son del tipo yoduro de litio. El litio, cuyo átomo contiene 3 electrones, es el metal con el menor potencial de reducción. Esto significa que es el elemento químico que más tendencia tiene a donar electrones. En los diagramas eléctricos convencionales, el flujo de electrones es de positivo a negativo. Sin embargo, la corriente es un flujo de electrones que en realidad salen del polo negativo de una batería. El ánodo de la batería de yoduro de litio es el lugar donde los átomos de litio sufren una reacción de oxidación, perdiendo uno de sus electrones y formando iones litio. Debido a que el electrolito de la batería actúa como una barrera de electrones, y a que estos son negativos y se repelen entre sí, los electrones son empujados fuera de la batería para comenzar su viaje a través del circuito eléctrico. Siguiendo a los conductores eléctricos, los electrones entran en el miocardio a través del cátodo del conductor. Una vez en el miocardio, los electrones son capaces de estimular la despolarización de las membranas celulares, produciendo un potencial de acción que culminará con la contracción de las fibras miocárdicas. Al igual que un líquido, la electricidad no se puede comprimir, entonces una cantidad igual de electrones sale del miocardio a través del ánodo del conductor, siendo atraídos por el polo positivo de la batería. Los electrones entran en el cátodo de la batería, donde se combinan con el yodo diatómico para formar iones yoduro. Dentro de la batería, el circuito eléctrico está cerrado por el flujo de iones litio y de yoduro. Estos iones se atraen entre sí y se difunden a través del electrolito. Cuando los dos tipos de iones se encuentran, se combinan para formar yoduro de litio. Sin embargo, el yoduro de litio no es un buen conductor eléctrico, por lo que la acumulación de este aumenta la resistencia interna de la batería. Muy buenos días, mi nombre es Saraí Torres. Para continuar la presentación, ahora vamos a hablar de los tipos de marcapasos. Dentro de los tipos de marcapasos tenemos los marcapasos temporales y los marcapasos permanentes. Vamos a hablar un poco acerca de los marcapasos temporales.
principalmente debemos saber que las indicaciones para un marcapaso temporal son las siguientes: bradicardia con compromiso hemodinámico, bloqueo auriculoventricular completo, complicaciones del infarto agudo de miocardio con trastornos en la conducción, bloqueo de ramas de reciente aparición en la endocarditis sobre válvula aórtica o sobredosis de fármaco. Los marcapasos temporales pueden ser transcutáneos, transesofágicos, de estimulación epicárdica transitoria, y pueden ser los intravenosos. Los transcutáneos, estos corresponden a una modalidad transitoria de estimulación eléctrica cardíaca no invasiva. Aquí los electrodos son adhesivos y tienen la posibilidad de servir para estimular o desfibrilar en caso de ser necesario. Estos constan de dos parches, uno positivo, que se debe ubicar en la región subclavicular derecha o en la espalda, en el caso de los niños más pequeños, y otro negativo que se debe poner en la región del ápex cardíaco. Tenemos los transesofágicos. Este consiste en la estimulación cardíaca a través de un electrodo que se induce por la boca o la nariz del paciente hasta la región esofágica más próxima a la aurícula derecha. Este se considera relativamente no invasivo. La estimulación del ventrículo derecho desde la cámara gástrica es mucho más difícil e inconstante, y la longitud del electrodo que debe ser introducido se calcula aproximadamente en talla como de 5 centímetros. Tenemos los intravenosos. Estos consisten en la colocación de un electrocatéter a través de una vena, que generalmente consiste en la yugular interna, la subclavia o la femoral, hasta situarse a la aurícula o ventrículo derecho. Tenemos también los de estimulación epicárdica transitoria, como lo pueden observar en la diapositiva, son postoperatorios. Es considerado un tipo de marcapaso transitorio no transvenoso. Se utiliza generalmente, como ya lo dije, en el postoperatorio de una cirugía cardíaca durante los 7 a 10 días posteriores. ¿Se utilizan para qué? Para el tratamiento y diagnóstico tanto de las taquiarritmias como de las bradiarritmias supra y ventriculares. Estos cables se exteriorizan a la piel y pueden ser retirados días después mediante tracción suave. Ya hablamos de los marcapasos temporales, ahora vamos a hablar un poco sobre los marcapasos permanentes. Aquí tenemos el transvenoso y el epicárdico. Ok, el transvenoso. Este se coloca en el interior de las cavidades cardíacas. Tiene una vida media de más de 10 años. El acceso endovascular venoso suele ser de elección por cualquiera de sus vías, pero ¿cuál es la más frecuente? El subclavio, pero también el yugular, el cefálico o el axilar. En la actualidad se han desarrollado marcapasos que no precisan de electrodos, sino que todo el dispositivo, cuyo tamaño es semejante a una pila alcalina, se implanta dentro del corazón, realizando un cateterismo por vía femoral. Este tipo de marcapaso evita los riesgos derivados de los accesos vasculares que se utilizan para implantar marcapasos con electrodos. Tenemos epicárdica. Estos se colocan fijos en el epicardio. En diferencia con los transvenosos, tienen una vida media menor a 10 años. El electrodo o los electrodos se fijan a la superficie externa del corazón, en la aurícula o el ventrículo derecho, accediendo hasta ellos a través del epicardio por una pequeña incisión subesternal. Y el generador se deja bajo la piel de la parte superior del abdomen. Los marcapasos epicárdicos tienen la finalidad de que el crecimiento no interfiera en la longitud de los electrodos. Es por esto que son los marcapasos elegidos idóneos para los niños. Y generalmente el generador se implanta en la pared abdominal.
Continuamos con el siguiente punto. Hola, yo soy María José Rosendo y voy a continuar con los modos de estimulación. Tenemos dos conceptos a definir, asincrónico y sincrónico. Asincrónico, el marcapaso genera y transmite impulsos independientemente a la actividad de los ventrículos. Es una frecuencia programada. Y sincrónico, el marcapaso genera y transmite impulsos sensibles a la actividad cardíaca del paciente. Este se inhibe cuando la frecuencia cardíaca es mayor que la estimulación. Según la cámara estimulada y según el tipo de estimulación. Según la cámara estimulada tenemos unicamerales, bicamerales y tricamerales. Unicamerales tiene un solo electrodo, bien sea en aurícula derecha o en ventrículo derecho. Bicamerales tiene dos electrodos, bien sea uno en aurícula derecha y otro en el ventrículo derecho. Y tricamerales tiene tres electrodos, uno en aurícula derecha, uno en ventrículo derecho y otro en el seno coronario, que va a estimular de manera epicárdica al ventrículo izquierdo. Según el tipo de estimulación tenemos unipolares y bipolares. ¿En qué consiste decir que un marcapasos está haciendo una estimulación unipolar? Este electrodo que tenemos acá está en la punta de este marcapaso, es uno, que es el cátodo, pero la caja de este marcapaso, la unidad generadora de impulso, como está en contacto con el músculo del paciente, es este que está acá, que es el ánodo. Por lo tanto, el estímulo unipolar se hace desde acá hasta acá. Y eso hace que esta distancia nos permita observar en el electrocardiograma espigas supremamente grandes, como lo vemos acá. Estimulación unipolar. ¿Qué es bipolar? Que el marcapasos trae dos electrodos en su punta. Ya no se consiguen electrodos unipolares. Lo que se consigue es que yo a través del software le diga que voy a estimular en modo unipolar. O sea, desde acá hasta acá, para que me produzca la espiga grande. O que voy a estimular de modo bipolar para que me produzca una espiga pequeña, como lo vemos acá. Casi ni se ve. ¿Cómo funciona el marcapasos? El marcapasos vigila continuamente el ritmo del corazón. Si en algún momento no se produce un latido cardíaco, el marcapasos es capaz de detectarlo. Y en ese momento envía una señal eléctrica a través de los cables, que son los electrodos, para que el corazón se contraiga. Se fija una frecuencia cardíaca básica por parte del médico tratante. El dispositivo genera una frecuencia cardíaca del paciente de manera continua. Cuando la frecuencia cardíaca disminuye por debajo de lo establecido, el dispositivo inicia su estimulación. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por encima del umbral establecido, el dispositivo se inhibe. Por ejemplo, colocamos un marcapasos y yo le digo la frecuencia cardíaca mínima de este paciente es 70. Se registra eso y eso es lo que tiene incorporado para poder interpretar la actividad eléctrica de ese paciente. ¿Qué va a suceder? Que mientras el paciente esté en 70 o más, el marcapasos lo observa, lo detecta. Pero si baja de 70, nunca lo va a dejar bajar. Siempre él va y le da la frecuencia mínima registrada, que es 70. Si el paciente baja 40, le da 70. Si el paciente baja 65, le da 70. Si el paciente baja 30, le da 70. Cuando la frecuencia cardíaca se encuentra por encima del umbral que establecimos, o que pusimos al marcapaso, se inhibe, no se apaga, se inhibe. Siempre está prendido, detectando y registrando. Entonces se preguntan, ¿pero cómo programo un marcapasos? Para eso existe un código, que es el código de NASPE, donde hay 5 letras. La primera letra es la cámara estimulada. La segunda letra es la cámara detectada. La tercera letra es el mecanismo de acción o respuesta. La cuarta letra son funciones programables. Y la quinta letra indica estimulación en más de un sitio. Todos los marcapasos tienen un nombre. BBI, DDD, BBI, etc. Los llamamos con las letras de acuerdo a eso. Si yo digo que este marcapaso es un AAI, ¿qué quiere decir? Que estimula aurícula, detecta aurícula e inhibe primera letra, segunda letra y tercera letra. Si yo le pongo a ese marcapasos que es un AAO,
un A o O, quiere decir que no detecta ninguna cámara y que no tiene respuesta, solo estimula la aurícula. En este caso, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo utilizamos para pacientes que serán sometidos a exámenes que produzcan interferencias, como la cirugía por los electrobisturí y las resonancias magnéticas nucleares. Entonces, A de aurícula, B de ventrículo, D de ambas o dual, O de ninguna y T de trigger o dispara. Vamos a hablar ahora de los nombres de estos marcapasos. El BDD. Esta es una variante que es bastante especial, en la cual es un solo cable, pero que tiene 2 electrodos para la aurícula y 2 para el ventrículo, en el mismo cable. Ese solo cable tiene la capacidad de que en la aurícula solo detecta, pero en el ventrículo detecta y estimula. Entonces la primera cámara estimulada es el ventrículo. La segunda letra es la detectada, que sería en este caso aurícula, detecta y detecta ventrículo. ¿Y cómo responde? O se inhibe o se dispara, porque dijimos que D es de dual, tiene ambos. El DDD tiene todo dual, cámara estimulada, cámara detectada y respuesta ante la detección. Es decir, primera cámara estimulada puede ser ventrículo o aurícula. Segunda cámara es detectada, puede ser ventrículo o aurícula. Y la tercera respuesta puede ser o inhibiéndose o disparándose. El BBI, este estimula ventrículo, detecta actividad en el ventrículo y cuando la detecta, la inhibe. Tenemos unas indicaciones para los tipos de marcapasos. La presencia de síntomas asociadas a bradicardia continúa siendo la más convincente indicación para el implante de un marcapaso permanente, las indicaciones para el implante se basan en las recomendaciones de la American Heart. Tenemos marcapasos en el bloqueo auriculoventricular, o AB. La decisión acerca de la necesidad de un marcapasos es influenciada por la presencia de síntomas atribuibles a la bradicardia, por un bloqueo AB de tercer grado o de segundo grado. Tenemos un marcapasos en el bloqueo vasicular o trifasicular. La indicación se basa en la documentación de bradicardia sintomática. Tenemos también marcapasos en infarto agudo de miocardio. Aquí la indicación para el implante de un marcapasos permanente no depende de la presencia de síntomas, sino que está en relación con la extensión del daño del sistema de conducción. El marcapasos en disfunción del modo sinusal, aquí un paciente puede ser sintomático en los periodos de taquicardia o en los de bradicardia, por lo que para la correlación de los síntomas se requiere de un estudio con Holter. Esta patología es frecuente en la indicación principal para colocar un marcapasos. Y el marcapasos en el seno carotidio es una respuesta hiperactiva a la estimulación del seno carotidio. Es definida como asístole debida a arresto sinusal o bloqueo AB, por más de 3 segundos o una disminución sintomática en la presión sistólica. Mi nombre es Elmari Perdomo y continuando con el desarrollo de este tema, vamos a hablar un poco acerca de los conceptos básicos para el implante y seguimientos del marcapasos. Comenzamos a desarrollar estos conceptos básicos con amplitud de la señal intracardíaca. Esta medida nos indica la calidad del contacto del electrodo, así como la comprobación de la colocación del electrodo en la cavidad correcta. Los electrodos son responsables de enviar al dispositivo la señal intracardíaca asociada a la actividad intrínseca del corazón, es decir, la contracción miocárdica, con el fin de que el generador interprete dicha señal como propia y se inhiba su funcionamiento en caso de que exista un estímulo. La sensibilidad de un marcapasos consiste en la capacidad de identificar ritmos propios del corazón que permiten activar o desactivar el marcapasos. Impedancia. Es importante tener en cuenta que la medida de la impedancia nos asegura un buen contacto.
Sirve tanto en el implante como en las siguientes revisiones para comprobar la integridad de los electrodos. Es bueno en este punto resaltar que una caída de la impedancia reflejaría una rotura del aislamiento que provocarían alteraciones en la detección, y por el contrario, un aumento de la impedancia nos haría sospechar una rotura del conducto, dislocación del electrodo o algún problema de conexión. Tenemos el umbral de estimulación, el cual es conocido para la despolarización del miocardio al aplicar una corriente eléctrica sobre el miocardio, equiparable al umbral de despolarización de las células excitables, conocidas como potencial de acción. Técnica de implantación del marcapasos. El procedimiento más frecuente consiste en realizar una incisión pequeña. Esto se realiza bajo anestesia local, ubicándonos por debajo de la clavícula izquierda. Allí se crea una pequeña cavidad o bolsillo en donde se alojará el marcapasos. Luego se introducen 1 o 2 electrodos por la vena subclavia y se hace avanzar hacia las cavidades cardíacas. Esto es más frecuente en el ventrículo o aurícula derecha, siendo evaluados mediante un control de rayos X. Los electrodos se conectan finalmente al generador de pulso ubicado en el bolsillo, que creará el cirujano de manera subcutánea debajo de la clavícula. Por último, una vez comprobado el correcto funcionamiento del marcapasos, se cierra la cavidad con puntos de sutura. A continuación, hemos decidido tener un video por medio de una forma 3D, el cual permite apreciar de una forma más concreta el correcto implantamiento del marcapasos. El cirujano le insertará un marcapasos en el cuerpo si el sistema de conducción del corazón, el sistema eléctrico que hace latir el corazón, no está funcionando adecuadamente. El corazón es un órgano muscular con 4 cámaras. La sangre se acumula en las 2 cámaras superiores, o atrio, antes de llenar las 2 cámaras inferiores, o ventrículos. Cuando los ventrículos se contraen, la sangre del ventrículo derecho es bombeada a los pulmones y la sangre del ventrículo izquierdo es bombeada al resto del cuerpo. El corazón tiene un marcapasos natural llamado nódulo sinoauricular o nódulo SA. El marcapasos controla la frecuencia cardíaca determinando precisamente cuándo los músculos del atrio y los ventrículos se contraen. La señal eléctrica producida por el nódulo SA llega a los ventrículos a través de un camino estrecho, que incluye el conocido nódulo AV y las ramas fasciculares. Consideradas todas juntas, se hace referencia a estas vías como el sistema de conducción del corazón. Los problemas con el sistema de conducción se pueden producir si el nódulo SA funciona incorrectamente y hace que el corazón lata demasiado rápido, demasiado lento o irregularmente. Como alternativa, se puede producir un bloqueo en las ramas fasciculares, haciendo que el corazón lata más lentamente o irregularmente. Estos problemas pueden ser la consecuencia de una enfermedad cardíaca, medicamentos o cirugía cardíaca. Antes del procedimiento, se evalúan la sangre y la orina. También se le tomarán radiografías del pecho y se le realizará un electrocardiograma o EKG, que registrará la actividad eléctrica del corazón. Se le inyectará anestesia local en la piel para adormecer el área donde se insertará el marcapasos. El cirujano realizará una pequeña incisión por debajo de la clavícula. Los catéteres del marcapasos serán insertados en la vena subclavia y luego deslizados hacia el corazón hasta llegar al atrio derecho. El cirujano observará las imágenes de rayos X en una pantalla de video para ubicar los catéteres correctamente. Una vez evaluados los catéteres, serán conectados al generador de pulso. Luego, el generador de pulso será ubicado en una pequeña bolsa que el cirujano creará de manera subcutánea debajo de la clavícula. Luego, el cirujano coserá la incisión. Mientras esté en el hospital, el médico controlará la frecuencia cardíaca y la presión arterial para asegurarse de que el marcapasos está funcionando correctamente. Antes de partir, el médico le hará los ajustes finales a la configuración del marcapasos. Posteriormente al procedimiento, los medicamentos de venta libre para el dolor, como acetaminofeno o ibuprofeno, deberán ser suficientes para aliviar cualquier dolor. No podrá manejar durante 2 semanas aproximadamente. Periódicamente, deberá realizar un seguimiento con el médico para evaluar y ajustar el nuevo marcapasos. Revisiones, cuidados y complicaciones. Seguimos con revisión.
Una vez tiene el paciente implantado el marcapasos, es preciso seguir la correcta evolución de la herida quirúrgica, así como verificar el adecuado funcionamiento del dispositivo y los electrodos. La primera revisión se realiza 2 semanas después del implante y posteriormente se puede realizar revisiones cada 6 meses a 1 año. ¿Qué cuidados debe tener un paciente portador de un marcapasos? Para garantizar al paciente un buen cuidado y funcionamiento, se deberá indicar la movilización del brazo donde se ha implantado el marcapasos de forma paulatina, tratando de evitar movimientos bruscos durante las 4 primeras semanas. Entre los días 4 o 5 del implante o recambio, se debe realizar ejercicios suaves con hombro y brazo del lado donde se ha implantado el marcapasos. De igual forma, se recomienda, en la medida de lo posible, el dormir de cúbito lateral sobre el lado afectado durante el primer mes. Al igual que también se recomienda la aplicación de frío usando hielo en el área y medidas de compresión con un peso homogéneo de no más de 2 kilos en la zona del implante si existe la presencia de hematomas o inflamación durante la primera semana. Analgesia escalonada durante los primeros días si se precisa dolor en el área local, acompañando de curas diarias a la herida quirúrgica. Coberturas con apósito téctil que se combinará a diario, pero si la herida se ha cubierto con apósito coloide, no precisará curas la herida quirúrgica. También es bueno recomendar hablar por teléfono móvil utilizando el oído contrario en el sitio de implantación del marcapasos. Es vital resaltar las complicaciones al abordar este tema, ya que esta depende de la técnica empleada e influye también la habilidad del implantador y del tipo de marcapasos, ya que suelen ocurrir más complicaciones en los marcapasos bicamerales. Por otra parte, las complicaciones pueden ser precoces, aquellas que ocurren en el primer mes tras el implante, o tardías, las que se producen al pasar el primer mes. Lógicamente, las complicaciones precoces pueden ir ligadas a la técnica del implante y estas pueden ser punción accidental de arteria, nervio, conducto torácico o pleura, arritmias, perforación cardíaca con riesgo a taponamiento cardíaco, estimulación del ventrículo izquierdo o estimulación extracardíaca, rotura accidental del electrodo o mala conexión, síndrome de la vena cava superior y trombosis venosa. Aparte, también tenemos diversas complicaciones en relación con el bolsillo que aloja el generador y entre ellas se pueden presentar hematomas, migración del marcapasos, erosión, protusión, dolor, infección del bolsillo y esta podría generar alergia al marcapasos. En este punto mostraremos ciertas ventajas y desventajas del uso de marcapasos. En las ventajas tenemos que este imita las acciones naturales y logra una eficacia cardíaca. Dentro de las desventajas se encuentran que podemos encontrar riesgos al momento de realizar el procedimiento y ajustes al ritmo de vida o al estilo de vida del paciente. Para terminar el desarrollo de nuestro tema, tenemos como último punto explicar un poco acerca de la interferencia sobre el marcapasos. Se definen las interferencias electromagnéticas como las señales eléctricas de origen no fisiológico que pueden afectar la función normal de un marcapasos. Los marcapasos definitivos, como detectores de señales eléctricas, están sujetos a interferencias desde fuentes electromagnéticas. Los sistemas de detección unipolar son más susceptibles de interferencia que los bipolares, debido a que los programados con detección unipolar suelen sufrir ciertas interferencias a lo largo del electrodo. En cambio, en la detección bipolar, la longitud del electrodo sobre la que éste puede producir interferencia es muy pequeño el riesgo. Ciertos marcapasos bicamerales son más susceptibles de sufrir interferencia que los monocamerales, ya que estos poseen 2 electrodos sobre los que pueden producir dicha interferencia. Siendo estos los más principales fuentes de interferencias en el área médica y que afectan a los marcapasos, entre ellos se encuentran electrocoagulador, desfibrilador, resonancia magnética, litotricia y estimulaciones nerviosas cutáneas. Muchísimas gracias.